Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Bienvenidos a este segundo capítulo de Historia del Ocultismo, que estamos haciendo una cronología desde los inicios del ocultismo hasta los días de hoy, hablando un poco de todo lo que conlleva esta historia ocultista, desde los primeros filósofos hasta las últimas religiones o maneras de practicar esta magia para algunos y filosofía o ley de vida para otros. Vamos con la segunda parte. Estamos por el siglo III todavía, después de Cristo. Si queréis escuchar la primera parte, os voy a dejar abajo el enlace para que vayáis directamente y lo podáis escuchar primero. Como habíamos dicho en los primeros capítulos, existió una alquímica muy conocida que se llamó María la Judía. 4 siglos después del tiempo de María, la alquimia todavía estaba desarrollándose en la gran metrópolis egipcia de Alejandría. Y allí apareció un importante alquimista que se llamaba Zósimo. Había nacido en la ciudad de Panópolis, en el sur de Egipto, y sus escritos nos revelaban mucho acerca de la alquimia de su tiempo en Alejandría. Además, tuvo acceso a escritos de muchos alquimistas anteriores y consideraba el trabajo de María la Judía de especial valor. También conoció la literatura espiritual de su época y estuvo muy influenciado por el Corpus Semiticum, el libro que hemos citado en el primer capítulo de esta cronología sobre historia del ocultismo. Era un libro donde se recopilaban muchos secretos alquímicos de la época. Para él, Zósimo, la alquimia trataba tanto de la transformación espiritual como la de sustancias materiales, y algunos de los escritos más influyentes tomaban la forma de secuencias de sueños en los cuales misteriosos lugares y personas daban pistas acerca de los profundos secretos de la alquimia. Muchos de los libros de Zósimo estaban dirigidos a una mujer llamada Teosebia, que era una respetada alquímica de la época. Los dos tenían aparentemente un desacuerdo acerca del secretismo. Teosiba mantenía la visión tradicional de que la alquimia solo podía enseñarse a alumnos seleccionados bajo un juramento, y mientras que Zósimo creía que debía compartirse con todo el mundo. Pero la historia nos muestra hoy en día que el punto de vista de Teosiba fue el ganador del debate, por lo que nos ha llegado hasta ahora. No todo el mundo parece tener acceso a estas enseñanzas ni las ha tenido a lo largo de la historia. Vamos a continuar el recorrido y ya nos vamos con el último emperador pagano de Roma. Estamos en el 363 después de Cristo y este se llamaba Juliano. Era el heredero de todas las religiones. Con él murió la última esperanza del paganismo clásico, ya que, como muchos sabréis, se instauró la religión cristiana. Y esto fue también lo que asentaría siglos más tarde al ocultismo y la persecución de estos. Como muchos sabréis, en la época de los romanos, casi todas las festividades que hoy en día se reconocen como cristianas fueron anteriormente paganas y fueron anteriormente muchas fiestas de los romanos. La época de la cosecha, los bacanales y toda esta serie de fiestas que el cristianismo quiso imponer como su religión, por sanarlas de algún modo. Durante 2000 años, quizá más, se venían celebrando ceremonias cada otoño en el pequeño pueblo de Eleusis, cerca de Atenas, volviéndose más famosas y elaboradas con el paso de los años. En tiempos de Roma, el Templo del Misterio de Ulises era un enorme edificio del tamaño de la mitad de un campo de fútbol más o menos, y la gente venía de todas partes del mundo antiguo. Allí, todos los nuevos iniciados debían pasar por ceremonias preliminares en el río de Lisios, nuestro febrero, en donde ofrecían sacrificios, se purificaban con el agua y escuchaban las enseñanzas.
también se hacían una serie de ceremonias de iniciación en ese templo, aunque hoy en día no se sabe realmente qué se hacían, pero sí que hay escritos que nos dicen que aquellas personas que participaban en ellas perdían el miedo a la muerte. Incluso después de que los cristianos llegaran al poder, seguían reviviendo con fuerza estos rituales, a su modo, claro. Pero este templo al final se destruyó porque cuando los visigodos invadieron Grecia, fueron recientemente convirtiendo en cristianos a todos, y aunque pequeños grupos de paganos mantuvieron una apariencia de los antiguos ritos en otros lugares durante muchos años, la destrucción del templo marcó el final de los misterios eulísionos en su forma tradicional. Proseguimos el recorrido hablando de un famoso personaje de la historia, que era Merlín. Su nombre real era probablemente una variante de Ambrosio y nunca se encontró con el rey Arturo, como dicen las leyendas. Pero Merlín, el encantador, fue aparentemente una persona real. Vivió en las tierras bajas escocesas en el siglo VI y parte de su biografía sobrevivió el suficiente tiempo para ser incluidas en ciertos romances medievales posteriores. ¿Qué pasaba en Gran Bretaña en el siglo XVI? Pues había devastadoras guerras en ese momento. En el 573 muere el último gobernante pagano de Gran Bretaña al sur de las Tierras Altas. Fue derrotado a manos del ejército cristiano. El rey se llamaba Swendlow y Merlín, el Merlín original, era el poeta de la corte de este rey y muy posiblemente también era su sacerdote druida. Se habla de Merlín en los poemas. Como la historia de Merlín se unió a otras historias alrededor del rey Arturo, más o menos en esta época, pues así ha pasado muchas veces a la historia de las leyendas. Y una vez que se unió a las enormemente populares historias, pues Merlín se convirtió rápidamente en el arquetipo en el que se modelaron pues los magos posteriores y profecías de otros autores atribuidas a él. Continuamos el viaje y tenemos por supuesto que hablar de todo el tema de las brujas. Pero al principio no se veía a las mujeres de esta manera. Porque, por ejemplo, en el siglo IX, que es por donde estamos en este repaso cronológico, apareció una especie de libro o de manuscrito que se llamaba el Canon Episcopi. Y es importante en la historia del ocultismo porque descarta las creencias de las mujeres malvadas, entre comillas, o de esas brujas. Simplemente decía que eran alucinaciones inspiradas por el diablo y declaraba bastante pecaminoso el creer que aquellas brujas tenían poder para dañar a los cristianos. Durante la mayor parte de la Edad Media, las autoridades católicas rechazaban de hecho las creencias en la brujería y otras tradiciones ocultas porque para ellos eran ideas ridículas, sostenidas únicamente por los ignorantes. ¿Qué pasó? Pues que no fue hasta el siglo XIV, que lo veremos más adelante, cuando el Canon Episcopia se dejó de lado y ya sí que comenzaron los tiempos de las hogueras a las brujas, que como digo lo veremos más adelante, cuando lleguemos a ese momento de la historia. Y llegamos a un importante momento de la historia y es cómo se fundó la Orden de los Templarios. Al principio eran 9 los caballeros franceses que se unieron a la primera cruzada para conquistar Tierra Santa a los musulmanes. Era el año 1118 y formaron la Orden de los Monjes Guerreros, que combinaban la disciplina del claustro con la del campo de batalla. Además, se les asignaron cuarteles en el derruido Templo de Salomón y por esto tomaron el nombre de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. La historia después ya les asignó el nombre de los Caballeros Templarios.
La misión oficial que tenían era proteger a los peregrinos frente a los saqueadores musulmanes en el peligroso viaje desde los puertos del Mediterráneo que tenían que hacer. Pero los 9 caballeros la verdad es que eran pocos para proteger estas rutas. Pero estuvieron durante mucho tiempo así porque no se hicieron ningún esfuerzo por incrementar el número de estos. De hecho, se pasaron mucho tiempo construyendo túneles bajo las ruinas del templo y bajo las ruinas de muchos otros templos de hoy en día. Entre ellos, por ejemplo, pueden ser monumentos en España como por ejemplo Toledo o Segovia. En 1127, el gran maestre de la orden, Hugues de Pavens, regresó a Francia y fue allí cuando multitud de reclutas se unieron al estandarte templario. Y fueron reyes, nobles, se convirtieron en una de las órdenes más ricas de la cristiandad. Las propiedades templarias estuvieron por toda Europa y canalizaban sus ingresos en los castillos que guardaba Tierra Santa. De hecho, los caballeros templarios inventaron muchos de los principios bancarios modernos para manejarlos. Cada vez que firmas un cheque, estás usando una técnica templaria. En ese momento tampoco había demasiada leyenda ocultista entre ellos. Fue más tarde cuando creció este ocultismo en las siguientes generaciones de templarios y darían pie a muchas leyendas y a un legado que perpetúa durante nuestros días. Llegamos a otro grupo de personas bastante conocidas también en la historia. Se llamaban así a los cátaros, por la palabra griega cátaros, que significa puro. Sus enemigos les llamaban la gente de Albi, porque era un pueblo francés donde se centraron sus primeras actividades. Enseñaron un cristianismo gnóstico por el cual Dios y Satán estaban más o menos equiparados, y los hombres eran prisioneros en el mundo de la materia de Satán, y estaban llamados a escapar al mundo de la luz de Dios. Estas teorías también se basan mucho en algunas teorías sobre las leyendas de Mesopotamia o Babilonia, e incluso muchas teorías extraterrestres que puede haber hoy en día circulando por las redes. Estos cátaros rechazaban la autoridad del Papa y los sacramentos de la Iglesia católica. Se establecieron en el norte de Italia y al sur de Francia alrededor del año 1000, y fue a partir de 1175 cuando el clero católico condujo a un enorme crecimiento del movimiento. Pero Roma, sin embargo, también condenó el catarismo como herejía y envió misioneros para contrarrestarlos. Muchos de estos cátaros tuvieron durante siglos la protección de muchos señores feudales de la época. En el 1208, los cátaros asesinaron a un legado papal y, en respuesta, el Papa Inocencio III, que era el cual era papa en ese momento, proclamó una cruzada. A esta cruzada se le llamó la Cruzada Albigense. Los cátaros también creían en la reencarnación, negaban el bautismo y se oponían radicalmente al matrimonio con fines de procrear, ya que consideraban un error traer un alma pura al mundo material y aprisionarla en un cuerpo. Por ejemplo, también rechazaban comer alimentos procedentes de la generación, como ellos lo llamaban, a lo que hoy en día llamaríamos que eran más o menos veganos, porque estaban en contra de comer huevos, de comer carne, de comer leche, aunque el pescado sí que lo consideraban como un fruto espontáneo del mar, así que sí que lo comían. Para ellos Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. El último cátaro que se conoce se llama Montessier, en 1244. Y ahora vamos a llegar a un punto de inflexión dentro de este recorrido. Estamos en el 1230 y llega algo que fue bastante conocido después. Fue el origen de la Cábala. La Cábala era la interpretación mística del Antiguo Testamento propia de la tradición judía, que pretende revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo. Todos en la comunidad judía
de Narbona, en el sur de Francia, sabían que el rabino Isaac el Ciego estaba tratando de descifrar la Biblia de otros modos, de una forma un poco más mística y más profunda. En ese momento existían dos libros. Tenían el libro de la creación y el libro de la claridad, que daban una pista acerca de los profundos secretos que escondían las escrituras. El secreto de estas nuevas enseñanzas era numérico, pues igual que el que hemos dicho de Pitágoras al inicio de todo este recorrido. Y además también tenía mucho que ver con los gnósticos. Los estudiantes de Isaac el Ciego creyeron que ahí estaban las claves para las más profundas enseñanzas del judaísmo, y eran tan valiosas que solo se podrían transmitir por modo oral. A pesar de esto, sí que tendrían que pasar varios siglos antes de que la cábala se convirtiera en un elemento fundamental de las más amplias tradiciones ocultistas de Occidente, lo que conocemos hoy en día como la cábala, pero lo veremos más adelante. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Cartas en la Oscuridad, Historia del Ocultismo 2. Pronto haré el tercer capítulo. Vamos despacito para, focalizarnos. No me quiero focalizar siempre en lo típico que se habla de, pues la cábala, el tarot, los horóscopos, las brujas, los magos, los druidas. No quiero centrarme solo en eso porque quiero ampliar un poco más toda la historia. Así que vamos despacito. Pero el próximo programa haremos Historia del Ocultismo número 3. Abajo os dejo todas las redes sociales. Gracias. Hasta pronto.